Quiso estudiar historia, pero acabó en Derecho, donde fue parte de una generación de nicolaitas que hoy están dando de qué hablar en Michoacán. Docente, autor de varios libros y luchador incansable desde joven, que abrazó los ideales de izquierda y hoy es un verdadero protagonista de la Cuarta Transformación. La Conversa, con Osvaldo Ruiz. Hola a todos nuestros amigos y amigas de Choque de Tres. Ya lo saben, es con cada gusto que tenemos cada domingo de platicar con ustedes y enviarles lo más relevante sobre esta semana. Pues bueno, como siempre nos acompaña nuestra querida Aurora. En esta ocasión especial, que va a ser un choque de dos nada más. Bueno, porque, sí, cierto. Bueno, por motivos de agenda, nuestro amigo y compañero Osvaldo está ocupado en algunas reuniones y pues hoy nos tocó entrarle a nosotros solitos para hacer el resumen de esta semana, que bueno, no fue nada fácil, bien ajetreada, muchos temas controversiales y tú eres el experto en materia internacional. Entonces, yo estoy muy ansiosa de escucharte. ¿Qué novedades nos tienes? Porque debo sincerarme en el tema internacional. Hay muchas cosas que me cuestiono, que me pregunto cómo iniciaron. Tenemos un contexto, yo creo que la mayoría de nuestros seguidores tienen el contexto más o menos de cómo inició este conflicto y se le ha dado seguimiento fiel de las noticias internacionales. Y bueno, en México tenemos la ventaja de que la mañanera de nuestra presidenta pues nos pone en contexto diariamente, pero si hay algún dato, yo creo que en mejores manos no podemos estar, Marx, así muchas que gracias. Pues iníciale. Pues bueno, pues sí tenemos, como dice el dermatólogo, vamos al grano, pero bueno, antes, por supuesto, le recordamos dejarle su like, suscribirse y por supuesto queremos leerlos a ustedes como nuestro público, sus opiniones, sus inquietudes, porque también eso nos sirve a retribuirnos y seguir mejorando. Pero bueno, en este programa creo que mayormente vamos a hablar de lo que está sucediendo en la región del Golfo Pérsico, en Medio Oriente. Pues tenemos una guerra regional, Aurora, nuevamente, ¿no?, justificada por esta sarta de PDFs. Ustedes ya saben a qué nos referimos. Y bueno, pues vamos a darles contexto. Irán, ¿por qué es tan importante? Primero hay que recordar que ya empezaron. En su momento empezó con Ucrania, el conflicto en Ucrania. Luego viene este orangután naranja con al secuestro de Maduro, a la asfixia criminal a Cuba. Y hoy Irán, que son justamente los descendientes, o bueno, hay una división por ahí se puede decir de raza, entre los descendientes de los árabes y obviamente los persas. Pero mira, ¿cómo es posible que nos quieran hacer odiar a quienes fueron los precursores de las matemáticas, del ajedrez, del sistema de riego agrícola? Y es muy importante saber por qué justamente hoy es Irán. Irán, lo vamos a poner en contexto. En 1953, con Mohammad Mossadegh, quien fue un gran líder iraní, hizo lo mismo que a su vez podríamos relacionarlo como el general Lázaro Cárdenas del Río, que busca y pregunta y dice, oye, pero ¿por qué nosotros damos nuestro petróleo? Porque hay que recordar que es de las reservas más grandes e importantes del mundo, que es Irán, Venezuela y Rusia. Dice, ¿por qué vamos a darle el petróleo a los británicos en ese entonces, a los gringos, si el petróleo iraní es de nosotros? Él nacionaliza el petróleo y claro que a la bota gringa, yanqui, intervencionista no les gustó, porque pues ellos ocupan, como lo hemos dicho reiteradamente, pisar a demás países para ser grandes, porque ese es su verdadero eslogan, no es eso de MAGA. Entonces, sucede un gran golpe que se va fabricando por parte de la CIA, que se denomina Ajax o Ajax, eso también lo pueden googlear para que lo investiguen. ¿Y cuál es esa finalidad? Es derrocar justamente a Mossadegh y establecer a un verdadero dictador, asesino y represor, que es el Shah de Irán, así se le conocía, pero su nombre es Reza Pahlavi, que hoy justamente busca regresar por parte de su primogénito, que
¿Qué es lo que sucede? Llega él al poder, y ¿quién es la figura importante que justamente ya no está entre nosotros, lamentablemente, que es el Ayatollah Jamenei? Ayatollah Jamenei es quien derroca al Shah de Irán, y el Shah de Irán va con los papás yanquis, se va allá a esconder. De hecho, allá su hijo también allí se cría. Y bueno, ¿qué es un ayatollah? También, para entenderlo, en pocas palabras, es un líder religioso, claro, pero también él tiene una característica. No es simplemente esta narrativa falsa de los gringos y de los sionistas de que son terroristas, que justamente ellos sí lo son, ¿no? Los gringos y estos tipos. Los ayatolás son jurisconsultos, son personas especialistas en el derecho. Inclusive ha habido matemáticos. Con esto que sucedió se habla de que podrían imponer al hijo de Ayatollah Jamenei. No imponer, sino seguimiento a el la sucesor, porque muchos habló y decían, es que ahí, ya sabes, fabricado estos videos de manifestaciones creados obviamente por la CIA y el Mossad, en donde salen con la otra bandera ilegítima, la bandera que establece el Shah de Irán, que es un león, y no es como lo que vemos hoy de la bandera, o que conocemos hoy de la bandera iraní. Pero bueno, también me causa mucha risa cómo se atreven a enfrentarse los gringos y los sionistas a quien ni más ni menos en el ranking de mejores cerebros es el tercer lugar, que son los iraníes. Con este contexto es que queremos iniciar este especial en esta guerra. Pero bueno, algo que me llama mucho la atención de lo que nos platicas es la narrativa que construye siempre Estados Unidos. Cómo empieza a crear unas historias ficticias alrededor de una nación para justificar la intervención o justificar sus ataques bélicos. Con lo que comentas, hacemos una secuencia de hechos, y bueno, acá la narrativa que se está queriendo imponer ahora es que vamos a liberar a las mujeres iraníes, vamos a liberar, a darles derechos, que no sean abusadas, que por fin tengan libertad, vamos a darles libertad a las mujeres. Pero lo primero que hacen es atacar una escuela de niñas. Exactamente. Entonces, ¿a qué mujeres vamos a liberar? Entonces, la narrativa de Estados Unidos siempre ha sido contradictoria. Vamos a liberar a Venezuela de su dictador, pero ahora yo le pongo precio al petróleo, ahora yo vendo su petróleo. Entonces, ¿qué estamos liberando? ¿Qué venezolanos estamos liberando? Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo construimos esta narrativa y cómo se expone ante el mundo y cómo la compramos, ¿no? Entonces, yo creo que el principal hecho, o lo principal que destacaría yo en esto que comentas, es la construcción de escenarios a favor de siempre de Estados Unidos para justificar las intervenciones. No sé qué más me puedas comentar en esto. Pues justamente, ¿no? A mí me da mucha risa, más cuando escuchas a los comentócratas de quinta, estos gargajitos que, pues, justamente son, ¿cómo dices tú? O tratan de manipular y decir, pues, lo que es una realidad, que es un régimen teocrático. Si los principales teocráticos, y que se han basado y se han fundado sus intereses para invadir y asesinar, porque eso es lo que hacen, son los israelíes. Que, por cierto, aquí les damos un dato revelador. El tipo que se hace llamar Benjamín Netanyahu, pues realmente no se llama así. Él se cambia el nombre porque desprecia justamente su raíz. Es correcto, o sea, ni siquiera es la persona que dice ser. Tiene otro nombre, tiene una cultura que me decías, él es polaco. Es polaco, o sea, es de origen. Pues él es házaro, él no es, como por así decirlo, un semita totalmente. Y no voy a meter esos temas porque es desglosar justamente más el tema de las razas y los géneros que existen dentro del Medio Oriente. Pero sí, justamente con lo que comentas, Aurora, él realmente, su apellido, lo que se ha logrado rescatar en los documentos originales de su nacimiento es que él se apellida Mileikovsky. Su padre justamente se apellida Mileikovsky. ¿Y quién fue Mileikovsky, papá? Pues fue ni más ni menos que el segundo al mando de Jabotinsky, quien es un sionista. Se puede decir que uno de los mayores o más importantes sionistas que existieron en ese momento, que escribe un libro, si mal no recuerdo, La mano de hierro, por ahí, luego lo buscamos bien, pero él justamente se basa en una falsa identidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sus ideales
de Jabotinsky, papá Mileikovsky, y hoy el llamado Netanyahu es por un principio talmúdico, que es justamente hablando, y que vamos a entrar en detalles de la creación de un estado denominado el Gran Israel, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que el debate que podemos, del que podemos hablar ahorita es de la intersección entre el derecho internacional, la política exterior estadounidense y la carencia total de ética humanitaria, ¿no? Es correcto. Se están brincando todas las trancas, todas las leyes, todo el derecho internacional. Entonces, mi pregunta sería, tú eres el experto, no me puedes dejar mentir en eso, pero bueno, ¿es posible detener o juzgar a estos líderes que están brincándose todas las de la ley? pues si nos referimos a Netanyahu, como también lo llaman ahí en Medio Oriente, y a Donald Trump, son criminales de guerra. Sí, así es. No hay otra explicación. Se pasan por donde ya saben, por debajo de sus pies, se pasan el derecho internacional. ¿Por qué? Justamente como tú lo comentabas hace un momento, la narrativa, la creación de decir Irán tiene armas nucleares, esa película ya la vimos hace más de 60 años, más de 20 años, etc. Esa creación se le llama la narrativa arcoiris, que es justamente, a ver, vamos a denominar primero como un régimen. Y se repite, hacen la famosa, aplican la doctrina de Goebbels. Ya saben de quién era este tipo, este propagandista, el señor del bigotito, y dicen, hay que repetir una mentira hasta que se convierta en verdad. Entonces, a ver, establecen y vamos a decirle a su gobierno, le vamos a decir régimen. ¿Por qué? Porque la gente, no es otra cosa, lamentablemente, se queda con que régimen significa algo malo. Bueno, no entienden esa definición. Afortunadamente nuestro público es muy inteligente. Luego viene la otra narrativa. Si es un presidente, se le llama dictador, ¿sí? Y luego viene la narrativa bélica, que en este caso es la excusa de las armas nucleares, como pasó en su momento en Irak, y que pues nunca aparecieron. 20 años tienen a punto de sacarlas, y ¿no? nunca aparecieron. Entonces digo, esta es la famosa narrativa arcoíris que utiliza los sionistas y los gringos. Y bueno, pasando justamente al tema del contexto reciente, hay que recordar que desde el 2000, Israel, o mejor dicho, Netanyahu, tenía fundamentalmente a los países que son Irak, a Yemen, a Libia, a Siria y hoy Irán, los tenía como una amenaza. Él así los veía. ¿Por qué? Por lo que le comentábamos, la creación del Estado, el Gran Israel, ¿no? Bueno, pasan 26 años. Estas creaciones, estos derrocamientos que se dan en coalición con la CIA, el MI6 británico y el Mossad, que todos estos son sistemas de inteligencia y de espionaje. Ellos son justamente los que buscan y que logran derrocar a todos estos países para la creación y el establecimiento del Gran Israel, con los pretextos de las armas nucleares, que por cierto se les olvida, porque lamentablemente los medios, los comentócratas de México bajan información sionista y vienen a decir aquí, a replicar las mentiras de que había armas nucleares en Irán. En Irán no hay armas nucleares, hay misiles balísticos y hay drones. Las armas nucleares, como las que no encontraron ni en Siria, ni en Libia, ni en Irak, no existen. Jamenei, en su momento, él dijo, vamos al desarrollo tecnológico, vamos al desarrollo militar, al desarrollo educativo, pero no vamos a crear armas nucleares, porque sabemos que ahí viene la narrativa. No les quiso dar, pero ya lo sabía, ¿no? Entonces, del 2000 a 2026, díganme, con los países que les mencioné, ¿cuáles todavía existen que no haya intervención? ¿A cuál de ellos no atacaron? Pues yo creo que sí, te la quedo de ver, porque no. Entonces, ¿cuándo se planea este ataque? Porque muchos dicen, es que los rusos y los chinos no están apoyando. Esa es la narrativa. Ustedes van a ver en medios públicos que China y Rusia está dejando solo Irán. Pues no es eso, no es que lo deje solo, pues es que ya ellos adelantaron. A ver, esta publicidad justamente, este golpe que se gesta para lo que estamos viendo esta semana, se tenía planeada para el 29 de diciembre. Y el sistema de inteligencia ruso es justamente quien descubre, porque se reúnen en Mar-a-Lago, donde realmente es donde despacha Donald Trump, propiedad de Donald Trump, se reúne con Netanyahu y planean el ataque el 29 de diciembre. Los rusos pasan esa información a los iraníes y tenían totalmente planeado ya su estrategia de contraataque.
Se enteran, obviamente, los del Mossad, porque por todos lados está esta gente, por más que crean que es un tema conspiranoico, pues véanlo, ahí está el tema de Epstein. No, creo que están... Ahí está, decían que eran conspiranoico, ¿no? Y cada vez se evidencian más cierta información que se filtra a los medios, se filtra por redes sociales, incluso por la Deep Web ya es más fácil acceder, hombre. Y se han filtrado de documentos y de información de pruebas, videos, cartas, correos, que no pueden dejar mentir de que, bueno, todo lo que en algún momento regresamos a la narrativa, que es lo más fácil cuando hay una fuga de información, adelantarse y desprestigiarlo y decir que es una conspiración, hacerlo creer como falso y después ya cuando se publican, entonces ya tienes esta narrativa construida y ya toda la gente piensa que fue algo inventado y que no tiene sustento. Entonces es una estrategia que siempre se ha hecho, que se retoma incluso. Bueno, voy a decir algo que está fuera de lugar, pero recientemente se publicó en algunas redes sociales alguna declaración del propio presidente donde decía que ya van a hacer públicos los archivos que tienen sobre los extraterrestres, ¿no? Los contactos extraterrestres. Digo, bueno, sí nos interesa, la verdad, sí nos interesa saber si hay vida alienígena, pero nos interesan más los archivos de Epstein. Queremos saber quiénes están allí y los crímenes de guerra que están probados y comprobados. Claro que sí, tú bien lo comentas, Aurora. Aquí se ha dicho 1 y 1000 veces que hay que recordar que Donald Trump está aplicando la máxima justamente de Maquiavelo en su libro, el libro El Príncipe. A un gran problema tú tienes que salir a una gran distracción y ahora sale con los extraterrestres, ¿no? Y aparte ya recibió a Messi en la Casa Blanca, ¿no? Bueno, pues está sorprendente. A mí también, fíjate, yo me acuerdo, aquí, perdón que nos metamos otro tema, pero fíjate, yo me acuerdo mucho el tema de Diego Maradona. Tú eres futbolera, tú debes de saberlo. Diego Maradona criticó mucho al régimen yanqui en todos los momentos que él pudo. Ustedes lo pueden buscar en cualquier red social. Inclusive en la última entrevista, una de las últimas entrevistas que tuvo antes de morir, le dice, oye, ¿quieres reunirte con Donald Trump? Le dice un periodista y dice, no. Jamás en la vida. ¿Por qué me tengo que reunir por él? Incluso le inventaron un premio para entregárselo, para recibirlo a Maradona en la Casa Blanca y se negó. A la par, le entregaron un premio en Cuba y ese sí dijo, yo aquí llego y a cada país que me invite con mucho gusto voy a estar ahí, menos en Estados Unidos. Sí, o sea, sí, es impresionante. Fíjate, también he visto ahí, para que se echen un clavadito a las redes sociales, que en todos están las benditas redes sociales, que Maradona, ¿no? Tuvo reuniones inclusive también con Hugo Chávez y hay un momento donde lo cita y él, fíjate, hace una crítica geopolítica en su momento, Maradona, y entendiendo pues este contexto de las invasiones que busca Estados Unidos. Pero bueno, retomando el tema, a ver, entonces les platicamos cómo fue orquestada todo este plan y se posterga hasta el día de hoy con este famoso ataque que le denominan los gringos, Trump le denomina furia épica. Y los israelíes, obviamente basados en el principio talmúdico, le ponen el rugido del león, ¿no? Pues yo creo que, dicen por ahí, hablando de fútbol, Israel y su domo de hierro salieron peor que Memo Ochoa en los mundiales, porque todas le están recibiendo, todas le están entrando, inclusive. Qué buena comparación, ¿eh? Inclusive en el domo de hierro, pues ya saben, presumían que un armamento que se ha creado por no sé cuántos años era una cúpula dorada que protegía, porque aquí también lo vamos a decir, no somos bélicos, pero nos estamos refiriendo al tema de atacan, avientan la piedra y cuando lo regresan ahora ellos son los buenos, son los pobrecitos. Son las víctimas. Y pues lamentablemente no ha sido así. Irán, perdón por el ejemplo, la comparación, Irán no es Venezuela, Irán no es Cuba. Y ante todo, lo hemos dicho aquí, como lo decía el gran Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ante todo. Pero bueno, Irán, fíjense, qué curioso. Si estos servicios de inteligencia tenían 20 años creando este plan, este gran golpe para desestabilizar y balcanizar la región de Medio Oriente con la cerecita del pastel que es Irán, pues los iraníes tienen 40 años creando esta estrategia. Por eso esto que vimos no fue cualquier cosa. Como bien lo comentabas, Aurora, atacan a los terroristas, quieren liberar a las mujeres del régimen teocrático de Irán, pero pues ellos el primer ataque que hacen es atacar a una escuela donde hay 200 niñas y las dejan sin vida.
Y mira Entonces, que no estamos, bueno, en lo personal yo no defiendo la cultura iraní, no defiendo la forma de gobernar, pero algo que sí jamás vamos a defender es la intervención en tierra ajena. O sea, claro, independientemente de las culturas, de las tradiciones o las políticas que ellos puedan desarrollar en las que no estamos de acuerdo, y me considero plenamente feminista y no coincido en ninguna de las formas de gobierno que tiene Irán, pero eso no significa que aplaudamos la intervención de Estados Unidos. Es correcto, pues el principio volteriano, no estoy de acuerdo contigo, pero pondré hasta mi vida para defender lo que tú piensas. En este caso, no estamos justificando ni bien ni mal, ese no es el punto, estamos hablando del punto de esta invasión criminal, ese crimen de guerra que ataca a los ciudadanos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando realizan el ataque, el criminal de guerra, Netanyahu, deja a su población para que pierda la vida. Pero la gran diferencia... Y mucho ojo, porque van a estar viendo muchos temas de redes sociales, como lo vimos con la captura del criminal, del Mencho. Pues ya platicamos en ese video para que lo vean. Pues cómo hubo una guerra de desinformación, una guerra donde todos decían es que los iraníes ahora están bombardeando civiles. Pues no, lo que bombardea justamente Irán es a las bases militares establecidas, en donde principalmente es a Israel, es principalmente a las petromonarquías, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, las petromonarquías que reciclan los dólares de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, les vamos dando todo este contexto justamente porque hoy dicen los gringos que también es una sinvergüenzada de undécima de este orangután decir que llevan 3 muertos. Aquí lo hemos dicho, no somos bélicos, digan la realidad. Los medios iraníes, los medios chinos, los medios hindúes han dicho que van 560 muertos de estadounidenses. Esos estadounidenses, señor Trump, son hijos de una madre, son padres de familia, son hermanos, son tíos, son primos, inclusive, o sea, son ciudadanos norteamericanos que están perdiendo la vida por un capricho, por un tipo como este, que busca a toda costa enviar su problema que está enlodadísimo con Epstein y busca hoy una salida para que no se hable de ese tema. Podemos incendiar el mundo, pero los archivos no se publican. Entonces es gravísimo que también la carne de cañón, principalmente a los que principalmente reclutan en este tipo de situaciones, pues es a los hermanos inmigrantes. Es correcto. O sea, de los primeros que echan manos, a los primeros que les ofrecen la ciudadanía para que vayan a dar la vida en este tipo de conflictos. Y bueno, entonces, ¿somos o no somos malos? ¿Estorbamos o no estorbamos en la tierra americana? Porque cuando hay un conflicto, son los primeros en dar la vida por las tierras norteamericanas. Y bueno, pues hay una tendencia en redes sociales que no me parece descabellada, pero está diciendo ¿por qué no el hijo de Donald Trump? En la realidad. En la antigüedad así se acostumbraba cuando se iba a invadir una tierra. Al frente del líder. Claro, siempre el líder o el descendiente primero, hasta el frente. Pues si es lo que quiere Donald Trump, no le veo la mala la iniciativa. Empiecen primero por los hijos o los gobernantes que tienen el interés en este conflicto. Así es, o que vaya el cobarde de Netanyahu, que como platicábamos... Está escondido, ¿no? Está escondido el tipo. Alguien díganos, ¿dónde está Netanyahu? ¿Por qué no está en Tel Aviv? Él se fue a fotografiar hace unos días a la base aérea de Tel Aviv, de Israel. Pero ¿dónde estaba? Él avienta el manotazo, da el garrotazo. No se esperaba la respuesta, como decíamos, bien planificada de Irán, esa contrarrespuesta, como lo dijo su secretario de Defensa. Nosotros tenemos planes de todo tipo, inclusive hasta terrestres, que es lo que busca y que vamos más adelante. ¿Y por qué lo que buscan es desencadenar o amenazaba a Donald Trump, ¿no? Con vamos a aventar tropas terrestres? Pues hermano, ese es el problema que tú vas a tener. De por sí tienes una caída. Solo el 15% de los norteamericanos apoyan esta guerra. Porque como comentábamos, son vidas humanas. Y creo que es mucho, creo que ese número es mucho, porque la ventaja de la apertura de los medios de comunicación y las redes sociales te da la fortuna de conocer un poco
más fehacientemente la postura de los ciudadanos, porque antiguamente se tomaban las encuestas y tú las podías disfrazar como tú quisieras y decir que el 90% de la población americana apoya la guerra, cuando no había esta posibilidad de acceder a la información. Y pues ahora, afortunadamente, las manifestaciones en contra de la guerra han sido muy tajantes y muy marcadas. Ahí podemos percibir que efectivamente la mayoría de la población está en contra de estas determinaciones. Yo me pregunto qué está haciendo la Corte Penal Internacional al respecto. Pues para lo que sirve, para nada. Igual que la ONU. No ha impedido ningún tipo de intervención. A lo largo de todos los años nunca ha intervenido. A mí me gustó mucho la postura de España. Uh-huh. Ah, de Pedro Sánchez. Sí, claro. Pues sí, a lo mejor no tan tajante, pero de entrada no entrar en conflicto, no ser parte de. Yo creo que ya me parece una buena forma de distanciar, de marcar, estar en contra de este conflicto. Pues es que España aprendió justamente de la guerra a Irak, cuando también con la misma excusa de las bombas nucleares que ellos tenían, que amenazaban la humanidad, pues les piden los 2 puertos que tiene España, puertos navales, y que quien le entrega esos puertos en su momento para quedar bien con los gringos fue ni más ni menos que Franco, un dictador suelo que tuvo España, un asesino, uh-huh. Y que, por cierto, para acá se vinieron muchos niños a recibirlos con el general Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, España por eso es que no se quieren lo dar. Se da cuenta y percibe que, como lo dijo un militar estadounidense, respetuoso militar estadounidense, les dice en su cara: esta guerra es por Israel, no tenemos por qué ir por ellos, y lo sacan agrediéndolo, lo sacan a jaloneos, y él era un retirado de guerra justamente, pero se da cuenta, como dicen muchos analistas, y perdón por la expresión, coloquialmente le dicen, quien empina a Donald Trump es Netanyahu, porque, a ver, estaba esperando este momento Netanyahu, ya les dimos todo el contexto de los países para establecer la Granja Sharia, ¿y qué hace? Esperar un personaje que sea débil, un tipo débil, o más bien que tenga debilidades. ¿Y cuáles son esas debilidades? Recuérdalo, en programas pasados explicamos en el expediente Epstein justamente que Jeffrey Epstein perteneció al Mossad. ¿Por qué? Porque esos videos que se tienen, esos documentos, esa inteligencia que tenía él, guardada de varios políticos, artistas, actores, casualidad. Son armas para utilizar en su contra, para chantajear inclusive a personas, a presidentes de un país. Y hoy cae este tipo, que fue financiado, Donald Trump, por Netanyahu para sus campañas presidenciales. ¿Y qué le dijo? Bien sencillo. Así lo interpreto y varios analistas lo han dicho, es: Donald Trump, tú tienes en estos momentos que apoyarme ante esta ofensiva. Es todo o nada, así no la jugamos. Pero bien sencillo, si tú te rehusas a apoyarme, pues no te preocupes, yo saco todo lo que tiene el Mossad, todo lo que tenemos de Epstein, y pues te tenemos contra las cuerdas. Entonces, es correcto, han llevado a Estados Unidos de por sí en decadencia. Hoy está en $4 el litro de gasolina. No, está cayendo, las bolsas de valores están tronando, inclusive donde lavan su dinero en Wall Street. Y hoy tienen, y pensaron justamente que cortando, dicen por ahí, ¿cómo dice la frase mexicana? Matando al perro se acabó la rabia. Creyeron que liquidando a Ayatollah, esto se iba a acabar. Cuando lo que no se imaginaron es que esto iba a realzar un movimiento nacionalista, porque ahí lo pueden ver en la mezquita de Ali, la famosa mezquita de Ali que se encuentra en Irán, donde ellos dan el anuncio de la muerte del Ayatollah, porque ya ves, desde la mañana de ese día empezaron a rumorarlo. Y lo que no entienden es que una de las grandes fortalezas del Islam es el martirologio. Esa teoría que se está manejando, hay 2 teorías. Una dice donde Ayatollah Khamenei decide quedarse y no ser un cobarde como Netanyahu, que se va a Alemania, eso dicen, porque dicen que en Grecia lo rechazaron por miedo, dijo no, nos van a bombardear. Claro. Él dice: yo voy a pelear y voy a defender a mi pueblo. Esa es una de las teorías que se manejan, que él se queda con su familia y también asesinan a su familia junto con él. Y la otra es que él, otra teoría que se ha manejado es que Ayatollah Khamenei buscaba el martirologio
que les comento es una figura muy importante dentro del Islam y es el realce del ser humano a la etapa celeste, divina, ¿no? Y esto es lo que logra justamente que todos los países oprimidos, todos los ciudadanos oprimidos, no solo de Irán, de todo Medio Oriente, se levanten junto con él, el Líbano, Hezbollah, etc. Y bien lo decía el ministro de Defensa iraní, las personas de Irán, los hoy adultos de Irán, no tienen miedo de enfrentarse a esta batalla, porque ellos cuando eran niños vivieron bajo el fuego, bajo el bloqueo, bajo el abuso de los gringos y de los sionistas. Y hoy, por así decirlo, Irán es el papá de los que quedan aún en pie y esperaba ese momento para defenderse, para defender a Palestina, para defender a la Franja de Gaza, que ha sido tan bombardeada, tan atormentada, tanto abuso que ha vivido durante muchos años. Y bueno, les decíamos bien claro, pasando, no sé si quieres tú agregar algo más. Nada más que el iniciar esta guerra, esta última posible gran guerra, pues lo único que está construyendo es la lápida de Estados Unidos, que ya estaba lista para colocarse, pero faltaba nada más este pequeño detalle, que yo lo veo ya muy, muy a la vuelta de la esquina, la caída del imperio más grande que ha existido hasta ahora. Bueno, no es el imperialismo, de los imperialistas, sí, pero más que creímos que nunca iba mis ojos a ver esta caída, pero lo veo ya más cerca que nunca. Sí, pues apresura justamente esta gran caída que va teniendo Estados Unidos. Y bueno, ahora vamos a comentar cómo es que se percibe esta guerra. No es ni más ni menos que una guerra de desgaste, así es como se le denominaría, porque ahí les vamos a poner en pantalla también una imagen. Cuando un dron iraní con el que ataca las bases energéticas y bases petroleras, a gran diferencia de los sionistas y de los gringos que atacan civiles, ellos, un dron, por fabricarlo, les cuesta $20,000. Y un misil Patriot de defensa de estos misiles balísticos o drones, les salen fabricarlo en $4 millones. Saquen cuenta cuántos millones está gastando Estados Unidos en esta guerra. Entonces, además de la caída de su economía, además de la crisis en la que viven sus ciudadanos. Así es, entonces esta guerra, acuérdense que las guerras lamentablemente se trata también, lo principal que se pierde son las vidas humanas. La otra cosa que se pierde es la verdad, con la guerra de desinformación. Y la tercera es la financiera. Entonces, un país no puede operar si no tiene recursos económicos suficiente. Y recordemos que hoy Donald Trump no cuenta con el respaldo de los grandes bancos que son los Rothschild, que son estos globalistas, como lo ha determinado el doctor Alfredo Jalife, los globalistas los jinetes del globalismo, ¿no? George Soros, la banca Rothschild, Bloomberg, la Refin con BlackRock. Esos grandes financiadores no los tiene hoy Donald Trump de su lado para poder pelear una guerra financiera y poder vencerla. Y es donde uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué papel juega China y qué papel juega Rusia? Es bien sencillo. Lo podemos determinar como una guerra regional, y si ustedes lo quieren ver, como la probable tercera guerra mundial indirectamente. Así es. ¿Qué pasa si cae Irán? Si cae Irán, les ponen bases, así de sencillo, y es el principal socio petrolero, el principal exportador a China. ¿Cuánto representa el petróleo de Irán? ¿El 30%? ¿20 algo? No, de China. ¿De Irán? De Irán en el mundo. No, pues está en el primer lugar. Es más o menos el 30%, creo. Es el primer lugar. Luego comentaba es Venezuela y Rusia. Esos tres sin decirlo en orden. Pero lo que quiero llegar es, fíjate, el papel es, deseamos, el principal aportador de petróleo en China es a China. Y a Rusia le aporta los drones. Irán tiene uranio y litio para fabricar armas como misiles balísticos y drones de 3 a 5 días. La producción la tienen ellos, no es como Estados Unidos que sale a buscarlo. Entonces,
claro que no le conviene ni a China ni a Rusia que caiga Irán. Ahora, si ustedes se creen esas mentiras que dicen que lo dejaron solo, no, pues le estamos comentando. El espionaje y la inteligencia de espionaje la puso Rusia. Quien le dijo, te van a atacar, prepárate, le da armas, le da armamento ruso. Y China, pues bien sencillo, señores, les dio satélites, le dio la inteligencia satelital. Ellos fueron quienes luego le dijeron, aquí están detectadas todas las bases que tienes tú en las petromonarquías, las bases que tienes tú también en Israel, y pues vas a ir a atacarlas, es el primer contraataque. Tienes las direcciones, haz lo tuyo. Entonces, por eso les digo, es que sí están jugando un papel importante, no lo van a dejar caer, no se crean esas mentiras. Si gana, porque aquí no hay ganadores, pero vamos a decirlo, si gana Estados Unidos y los sionistas, no es más ni que sencillamente que perdieron la guerra, que perdió la guerra de defender Oriente, o como dicen los gringos, porque dividen en hemisferio occidental y oriental, pues perderían y demostrarían que China y Rusia no pueden aportarle a uno de sus socios estratégicos de, pues, armamentarios, ¿no? Pero así van las cosas, Aurora, ¿cómo vas viendo? Fíjate cómo vamos. Pues yo creo que la opinión más importante es la que tienen nuestros seguidores, así que si pueden regalarnos sus comentarios, sus opiniones. Coméntanos qué les parece en este contexto ya tan amplio que nos da Marx y de todas las situaciones que estamos viviendo, qué han visto en redes sociales, qué desinformación, bueno, qué información les parece que no es la adecuada o que es fake news, qué información les parece más relevante y qué de toda esta narrativa que se está construyendo les parece a ustedes que puede impactar en la toma de decisiones de los países y del seguimiento de esta guerra ya en acción, que puede terminar en una catástrofe mundial incomparable, creo yo. No, pues mira, y ya para ir cerrando un poquito el tema de este especial, pues guerra regional, no sé cómo vas a denominarle. Pues tenemos ni más ni menos que esos ataques que ahora te digo están manejando, que están atacando el cierre de Hormuz, que es donde están las cuatro monarquías, que se conocen mejor como Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait. Y estos son, decíamos, los que reciclan y los que aportan justamente esos petrodólares a Estados Unidos en Oriente. Entonces, es por eso que hace el cierre, porque por ahí es el canal más importante del petróleo a nivel mundial, es el corredor más importante. Y fue una de las primeras acciones cerrar el canal. Pues, así es. Y no sé si viste, inclusive, fíjate, la inteligencia de los iraníes, decíamos, es en el tercer lugar entre más inteligentes. No sé si vieron los ataques en redes sociales, pintaron aviones en el piso, les aplicaron, aquellos aplicaron, el general Patton aplicó en su momento en la Segunda Guerra Mundial. Los trolearon, pintaron aviones, helicópteros, como si fuera una base aérea, y bombardearon. Fíjense cuántos, lo más básico. ¿Y cuántos millones se gastaron? Saquen cuenta de lo que estamos diciendo, cuántos millones se gastaron en esos ataques de todo, esos aviones falsos. Ni el coyote y el correcaminos llegaron. Igual, mic. No, y les aplicó la misma que Patton, ¿no? Y acuérdense que Patton en la Segunda Guerra Mundial, pues, conjunto con Hollywood, es quien establece estas falsos tanques para que vieran el otro bloque, ¿no? Pero bueno, es muy interesante. Y bueno, ya para ir terminando, yo percibo que a Donald Trump también puede que le haya pasado, aparte de empantanarse a Netanyahu, que lo metiera a una guerra nada necesaria para Estados Unidos, pues quiero ver lo que le pasó lo mismo que a perdón, al señor del bigotito, no lo ahí lo censura. Al señor del bigotito le sucede lo mismo. Cuando él conquista Europa, lo conquista con una facilidad, envalentonándose y creyendo decir, voy a ir a atacar la Unión Soviética. Lo mismo, se emborrachó de poder, de soberbia, decir, los vencí fáciles, pues no, que Europa era de las mejores potencias militares, pues voy a ir por la Unión Soviética. Es lo mismo que creo que también le puede pasar a Donald Trump, es confiarse. El tema Cuba, el tema Venezuela, meterse con ellos, que claramente ellos no están proliferando ni mucho menos creando armas nucleares, pero no fue lo mismo. Fíjate que, bueno, coincido contigo en esta parte, pero
Yo creo que más bien le va a pasar a Netanyahu, porque sinceramente lo que yo visoro a mediano plazo es que la enfermedad de Donald Trump lo está desgastando mucho, ¿eh? Y yo no lo veo ya en el ojo público tomando las decisiones consciente. Entonces puede que algunas de las decisiones que está tomando sean en esta crisis de salud que tiene, o bien ninguna de ellas ya ha sido tomada por él y solamente ha sido el títere manipulado que da la cara por todo lo que se está decidiendo. Pero de verdad es que la salud no es algo que me preocupe mucho, pero es algo que he observado. Esta serie de síntomas que tiene la mancha, que ya lo hace muy evidente, claro. Lo que comentábamos en programas anteriores, el comportamiento errático que ella tiene, incluso de ya se habla, también se ha dicho, no lo he comprobado en algunos medios, pero está muy fuerte el rumor de que ya no tiene control de esfínteres, de que ya usa pañal, de que ya su situación ya es muy crítica, que difícilmente se mantiene en pie por un tiempo considerable, que su insuficiencia venosa ya es muy crónica, y esto, bueno, el tema del desgaste de la corteza cerebral, pues se nota en el comportamiento errático que tiene, el temblor, la temblorina que tiene en las manos, este parpadeo constante en los ojos y la constante diarrea bucal que se le da coloquialmente, pues ¿cómo no? Se le está notando. No tiene freno ya. Una persona que tiene un desgaste de la corteza cerebral, ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, no puede parar de soltar, de hablar lo que le va pasando por la cabeza. No tiene este freno de conciencia que algunos podemos llegar a controlar. En un desgaste de corteza se suelta todo, o lo pienses, lo imagines o lo escuches, se va todito completo como si fueran verdades. Entonces, me preocupa mucho este tema. Bueno, más que preocuparme, me hace mucho ruido, y creo que por ahí va un tema. No creo que llegue a las elecciones intermedias con plena salud, y yo más bien auguro una posible destitución, una posible salida por la puerta de atrás de este presidente. Pues es justamente lo que se comenta, ¿no? De que, pues mira, ellos que hicieron el ridículo, ¿no? Si viste, perdón, pero es un tema que yo creo no coincide, el tema religioso. No sé si vieron las imágenes donde empiezan a orar. Van varias personalidades religiosas a orar por un asesino, un criminal de guerra, un tipo que comía, ya saben qué, y que es un PDF, y que comanda esa banda, ese bola de vándalos. O sea, ¿cómo es posible? Explíqueme a alguien cómo va relacionado una con otra. Eso es antimoral, es antirreligioso. No entiendo yo lo que se está buscando hacer, pero bueno, ya para ir concluyendo. Y pasamos a temas más alegres. Sí, más alegres, pero bueno, queremos darle este contexto, ¿no?, a la gente para que no se deje llevar un poco por esta infodemia, porque creo que los medios, que no estamos financiados por nadie, ni mucho menos, bajamos información un poco más neutral, un poco más cierta de lo que se ha comentado. Pero miren, entonces decíamos, ¿cuáles son las pretensiones de Netanyahu? La creación del Gran Israel, que como lo decíamos, establecer este principio talmúdico de ser Gran Israel abarca Siria, Libia, Líbano, Irán, obviamente Palestina, etcétera, ¿no? Y del otro lado tenemos a un Donald Trump que, así como lo percibo, va a buscar aplazar las elecciones de medio término. Si es que, como tú comentas, no le pasa el karma de como que se burlaba de Biden, su antecesor, ¿no? Porque, fíjense, nada más muy importante, eso sí me quedé pensando, analizando. ¿Cómo podría él retroceder elecciones de medio término? Él tiene hoy la mayoría en el Congreso, no hay que olvidar eso. Y para que él pueda ser autorizado a enviar tropas terrestres, pues tiene que ser autorizado por el Congreso. Tiene mayoría. Pero aparte, en su constitución, lo faculta para tener el poder de emergencia. ¿Qué representa el poder de emergencia? Pues, como decíamos, enviar tropas militares y así hacer lo que él quiera en un tema político, legislativo y militar. Entonces, señoras y señores, esperemos. Aquí recuérdense que no trata de atinarle, es un tema de perspectiva, es un tema dialéctico, un tema de analizar, leer medios gringos, leer medios sionistas, leer medios rusos, leer medios chinos, y pues por ahí se va interpretando justamente este realce. Y vemos hoy también metiéndose a la bola
al tipo que nadie quiere, pues ni su mujer la quiere, ¿no? Si viste cómo lo golpeteó a la esposa de Macron un día en el avión y sale ya, no, hasta espantado Así porque es. lo grabaron. Este tipo belicista, bélico, enfermo, mental, que hoy sale a cantarle el himno nacional a una bomba nuclear. Él hoy se mete en un problema que, para empezar, no creo que tenga salida. Hoy Francia también está en un gran desabasto de gas a partir de la pelea con Rusia, y Alemania ni se diga. Y este tipo sale cantando, haciendo realce a una bomba nuclear, diciendo que ellos deben ser temidos, y para ser temidos y hacerse respetar es por medio de armas nucleares, y que ni siquiera iban a reportar ya a este departamento, ¿no? que es el que contabiliza las bombas nucleares en los países. Ahorita se me fue el término, cómo se denomina, pero hoy sale con esa locura este personaje. O sea, fíjate, buscando, en vez de acabar un problema, es volver a retomar otro y caer en un tema de que no se dan cuenta qué es lo que pasa en una bomba nuclear. Es acabar con la humanidad. Qué bizarro es el mundo, de verdad. Que lo peor que te puedas imaginar no crees que pueda ser realidad y te supera la realidad de la ficción. Y pues bueno, ya para cerrar, ahora una reflexión, ¿cómo ves? ¿Algo que quieras comentar sobre Pues mira, tema? A final de cuentas, esta es una mesa de análisis, de reflexiones y perspectivas, pero ojalá que todo se resuelva de la mejor manera y que este conflicto termine pronto y con la menor pérdida de vidas posible y con los mejores acuerdos. No está de más desearlo. El escenario se ve complicado, pero la esperanza siempre debe morir al último. Claro, pues igualmente ya saben, como lo dice Aurora, somos aquí analistas, somos aquí, damos una opinión que buscamos que sea certera, ¿verdad? Ustedes ante todo tienen que buscar la información y ustedes quedarse con lo mejor que escuchen y que los convenza, pero no se dejen llevar por mentiras publicitarias, por esta lucha inminente de propaganda. Y pues ante todo que termine esta guerra que, como lo comentábamos, las vidas humanas son las que van a marcar. Y que pues bueno, ahora nos toca vivir, fíjense, una pandemia, nos toca vivir como que estamos viviendo el mundo acelerado. Esta generación está muy complicada. Pero bueno. Pandemias, guerras mundiales, no, ya. Pero basta, bueno, pues ahora mejor vamos a pasar otras noticias o información ya para cerrar, porque si ya nos aventamos ya nos alargamos, todo el programa hablando de cosas que no están nada bonitas. A ver, pero en mejores noticias, fíjate que ya hablando de temas más locales, sí, vamos a estrenar el Morebús. Está excelente, sí lo vi. A mí me da mucho gusto porque de verdad que el tráfico en Morelia ya se ha vuelto insoportable y bueno, ya estamos viendo avances, ya tenemos próximamente la apertura de nuevas vialidades que ya están a punto de estrenarse y ahora tenemos este nuevo transporte público que ya le hacía mucha falta a Morelia, principalmente a Morelia, en todo el estado, pero principalmente a Morelia, que es la capital del estado y en la que se considera, es plenamente estudiantil y que en época de escuelas el tráfico está a todo lo que da. Y bueno, el transporte público eficiente, económico, ecológico y demás, era algo que se urgía mucho en Morelia. Y déjame platicarte que el Morebús va a tener 55 estaciones, 74 unidades inclusivas. O sea, además está pensado de manera incluyente para personas con discapacidad y va a recorrer 38.83 kilómetros en su primera etapa. ¿Qué quiere decir esto? Ajá. Va a cruzar de lado a lado de la ciudad por la parte de salida a Charo hasta Villas del Pedregal y incluso, al revés, de Villas del Pedregal al monumento Ajá. y después de salida a Charo hasta Ciudad Salud. Después se ampliarán las rutas de modo que paulatinamente pueda cubrir todas las partes estratégicas de Morelia y nos desahoga un montón el tráfico, va a ser muy económico, muy accesible, inclusivo para las personas con discapacidad, repito, y se inauguró y estuvimos presentes ahí en la presentación del Morebús. Muy bonito todo, con muchas personas, pero
con bombo y platillo, el catedral lleno de personas aplaudiendo la presentación, pero no faltaron también ahí los afectados inmediatos que se niegan a la evolución del transporte y que por años y años que se les ha insistido en la modernización de sus unidades, no se han acoplado, que se les han invitado a diferentes mesas de diálogo en lo que deberían ser contemplados y opinar para el desarrollo de la movilidad de Morelia. Y bueno, esta ganas de estar, de no evolucionar, de conservar sus unidades, de conservar lo que tienen, de no salir de la comodidad de lo que están. Bueno, pues ahora que ya la tecnología y que la modernización los ha rebasado, pues obviamente se molestan, ¿no? Oye, Aurora, pero ¿por qué? ¿Tú crees que sí tiene un fondo político? Porque a mí me tocó estar ahí atrapado en el tráfico de esta... Pues yo también no le vi el sentido. O sea, primero se manifiestan contra el teleférico, que ellos dicen que no es necesario, bueno. Y ahora se manifiestan contra el Metrobús. ¿Tú crees que tenga un margen político? Claro que tiene un fondo político. No son todos los transportistas. Las unidades que nunca paran, bueno, ya las conoces, la que rodea el circuito de Morelia nunca paró, nunca se ha manifestado. Es un grupo de cierto personaje que no tiene ni caso mencionarlo, pero que históricamente ha sido identificado con los partidos viejos, los de siempre, que se han enriquecido, llenado de concesiones y que pues ahora se les ven lastimados sus privilegios porque estaban acostumbrados a que cada año subir la tarifa del transporte, cada año aumentar ellos sus precios sin dar nada a cambio, ¿no? Con las mismas unidades viejas, sin modernizar rutas, sin dejar que nuevas rutas se incluyan, que nuevos líderes transportistas o nuevas unidades se integren, bloqueando todo. Entonces, ahora que desde el gobierno del Estado y la Federación modernizan el sistema de transporte, que ya no es solamente con unidades o con camiones, combis o taxis, pues ahora, ¿por dónde le van a buscar? ¿Cómo le van a dar la vuelta? Ya no hay competencia directa, es una competencia más eficiente. Es algo que no invade sus rutas, que no les va a quitar el pasaje técnicamente, pero sí va a eficientar el desarrollo de la movilidad de la ciudad, va a evitar el tráfico, porque no, por ejemplo, el teleférico no interviene en las vías en las calles, en las carreteras, va a ser de forma al aire, pues. Al aire. No va a ser más rápido, mucho más económico, o sea, de 10 pesos a 11, 12 que le van subiendo cada año, pues sí, obviamente, y con estas paradas tan estratégicas que pasa por Ciudad Universitaria, por el Monumento, por el Estadio Morelos, por Santa María, Jesús del Monte, pues ¿qué va a elegir la gente? Eficiencia, rapidez y lo más barato, ¿no? Pues es que sí hay que tener paciencia. La verdad que pues ahí le pone el ejemplo a Ratines, al que dice que es el velador ahí del Palacio Municipal, de que es necesario justamente este tipo de inversiones. Yo también vi que era pet friendly, ¿no? También. Además de ello. Y pues no es poquito lo que se le está invirtiendo. Créeme que esta coordinación entre la Federación y el Estado ha sido extraordinaria. Yo nunca había visto tanta inversión en Morelia como la que está haciendo el gobernador ahora. De verdad que este enfoque en tanto en movilidad de vías de comunicación como el sistema de transporte es impactante. Tan solo en el Morebus se van a invertir 2.9 millones de pesos y falta todavía lo que ya se invirtió en los dos teleféricos, tanto en Uruapan como en Morelia, y que va a desahogar de verdad el tráfico y la movilidad con el que vivimos todos los días los morelianos, que además resulta en un desgaste de la salud mental porque el estrés que se genera, la contaminación auditiva, visual y además ecológica, es increíble. Cada vez está subiendo más y de verdad que medidas como esta nos solucionan de momento una crisis tan grande que tenemos en movilidad, pero obviamente se espera que a largo plazo podamos aspirar incluso ya a un metro, a movilidad más eficiente en la que ya no tenemos que depender de nuestros vehículos. Pues mira, yo también ahí vi, ya como último comentario, el tema de que decían, ahí llegué a leer un comentario que ponían que eso afectaba a los transportistas, pues así dijeron del Uber. Y al final de cuentas lo que hizo pues fue, aquí hay que entender que hay una exigencia suficiente que tienen los morelianos. Tienes que estar a la altura. Y exacto. Si no evolucionas, te quedas. Exacto, y conectar a Morelia.
Sobre todo, pero bueno, pues qué bueno con estas excelentes noticias que se conecta aquí en Morelia, cada vez se concreta el tema de movilidad y qué mejor, pues felicidades, enhorabuena al gobierno del estado y pues sobre todo a los morelianos. Pues para cerrar, yo creo que ya nada más reflexionar sobre un día tan emblemático como el que vivimos hoy, es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hacer una pequeña retrospectiva de que, bueno, el movimiento de las mujeres no ha sido nada más por ego o vanidad o como muchos lo han mencionado, es un movimiento social que defiende los derechos de las mujeres, la equidad en nuestro entorno con nuestros compañeros hombres, varones, que que es muy diferente al hembrismo, al que muchas personas han catalogado o han querido criticar o etiquetar a la lucha de las mujeres como un hembrismo, una lucha de poderes, que no es así. Es de verdad que los derechos de las mujeres no se han ganado de la nada, no los han regalado. Recordar entonces la lucha de nuestras compañeras que han dejado la vida por conseguir nuestros derechos y que, bueno, el día de hoy conmemoramos y con mucho orgullo lo decimos, seguimos saliendo a las calles buscando nuestros derechos, buscando que se respeten nuestras victorias ganadas y, bueno, vamos a seguir trabajando por la transformación de nuestro país, de nuestro mundo y sobre todo de nuestro entorno, luchando por nuestras hermanas que ya no están y por la equidad y por la no violencia hacia las mujeres. Y, bueno, con todo. Claro, pues sí, obviamente. Pues ya ahí tengo una duda, ahora no sé si tú me la puedas responder. A ver, dime. A ver si podemos. Sí, o también a ustedes, público querido, ignorando, por así decirlo, hay una confusión a veces que nos pasa a los hombres y ese día es de felicitarse, es de conmemoración. Mira, ¿de qué se trata? Mira, remembrando un poco la lucha, este día surge a través de la primera manifestación que hicieron las compañeras en una fábrica de textiles, en la que manifestaban el pan y rosas, que no es otra cosa más que derechos y salarios dignos. Así se le simbolizó la lucha por el pan y rosas, que terminó en una incomunidad a los patrones que le cerró la fábrica y murieron quemadas muchas trabajadoras, 170 por ejemplo, me voy a equivocar con el número, pero fueron muchas trabajadoras que dieron su vida y que a partir de ahí, ya con el paso del tiempo, bueno, se logra consagrar el día como el día de la lucha de las mujeres, del trabajo de las mujeres, y se ha sido reconocida internacionalmente de esta forma. Y bueno, es así que no podemos felicitarnos porque no fue algo que nos dé gusto, que sea una fiesta. Es una conmemoración de un momento trágico de la historia, pero que a raíz de ello hemos empezado a luchar, a ser reconocidas desde el derecho al voto, desde el derecho a los sueldos dignos, desde el derecho a la alimentación, a la vivienda, y entre otros muchos derechos que hemos adquirido con el paso del tiempo. Y ustedes podrán pensar que estamos hablando de hace 100, 200 años o 500 años. No. Estamos hablando de 1 o 2 generaciones atrás, de apenas menos de 100 años que empezamos a ejercernos, 70 años, 70 años que podemos votar las mujeres, que siempre se nos hizo como la propiedad de o el acompañante de, y nunca se nos tomó en cuenta como seres independientes, humanos y libres. Entonces, claro, es una lucha que todavía faltan muchas cosas que hacer. No se trata de ser más o de ser menos, se trata de trabajar en proporcionalidad y de ser una sociedad justa y equitativa. Pues justamente yo me acuerdo, ahí me dirán también ustedes si me equivoco, pero me acuerdo que el color morado es el que dicen que salía de la fábrica, ¿no? Cuando estos inhumanos cierran las puertas e incendian la fábrica, tal parece, ¿me comentabas de ropa o de qué era? Era textiles. Textil, entonces, me acuerdo algo así yo también, ahí me corrigen, que sale el color morado y por eso es que toman el color morado como ofrenda, emblema, como un emblema, por así decirlo, a estas grandes luchadoras. Pues más que nada, como a nosotros como hombres, nos queda respetar y acompañar. Acompañar, no hacer esto un tema, una burla, porque ya lo saben, las redes sociales son también muy malas para quien no lo sabe manejar y hacen comentarios alusivos, ¿no?, contra estas manifestaciones que son igual de importantes que cuando se hace aquí la del 68, etcétera, etcétera, el halconazo, ¿no?, todo, pues es lo mismo de importante, es conmemorar esta gran lucha que a nuestras madres, a nuestras hermanas,
sea a los que tienen hijas, por ejemplo, pues que les ha dado realmente todos estos derechos que ellas han exigido y que han arrebatado, y como debe de ser, porque si no, pues imagínense cómo estaríamos viviendo. Pero también hay cavernícolas que no entienden, y es un tema de burlas, un tema de decir son vándalas, son lo otro. Cada quien tiene su opinión, pero hay que respetar estas manifestaciones. Pues en lo particular no me gusta la violencia, no me gusta la pinta de monumentos, Claro. pero las luchas, los derechos no se consiguen pidiéndolos, por favor. Entonces, yo solo les invito a hacer una reflexión. Si fueran ustedes, si fueran sus hijas, si fueran sus hermanas, las desaparecidas, las violentadas, las arrebatadas del mundo, no tendrían ganas de respetar los monumentos. Sería lo último en lo que pensaran. Claro. Y entonces, pues paciencia, empatía y sobre todo mucho respeto a la lucha de todas. Bueno, pues muy profundo, Aurora, pero muy cierto, muy correcto. Pues bueno, ir terminando, ¿cómo ves? Ir cerrando ya con este programa especial, que sí fue basado mayormente en el tema de Irán, pero pues miren estos temas que se han desembocado también. Que van de la mano también, digo, la lucha de las mujeres Claro. va de la mano. El tema de Irán y el tema de la lucha de las mujeres en Irán también va de la mano, y reflexionamos lo mismo. No se trata de invadir países, se trata de conquistar derechos. Claro. Entonces, bueno, pues esto ha sido todo por Pues hoy. pedir nada más eso, ¿no? Pedir paz, pedir tranquilidad, porque no sabemos hasta dónde se puede extender estos problemas, y bien nosotros acá abajo peleándonos por simples tonterías, juzgando a las personas por simples tonterías, cuando tenemos un enfrentamiento total en este mundo, que no sabemos si este programa salga o no salga, no sabemos nada. Ay, no estamos digas, tan radicales. no digas. Es broma, pero sí. Pues muchísimas gracias, como siempre, esperemos les haya gustado. Muchos likes antes de que se acabe el mundo, por Denle favor. like, y por supuesto que esto fue Choque de Tres. La Conversa con Osvaldo Ruiz.